Buenos días. Alerta mundial. La economía mundial amanece hoy, se despierta hoy con grandes pérdidas, valga la redundancia, a nivel mundial. Cae el dólar, cae el euro. Las grandes compañías transnacionales registran grandes pérdidas en todos los sectores. En ambos continentes, americano y europeo, ¿verdad? Nos despertamos que existe una crisis mundial y lo están demostrando los datos de la economía mundial que aparecen hoy en la prensa, en los medios de comunicación. Así los mercados, al día de hoy, índice de precios menos 0.33%, el dólar cae, el dólar con respecto al peso mexicano pierde menos 0.41%, colocándose en 20 pesos por dólar, ¿verdad? Igualmente el euro. Así la situación de la bolsa de valores de los principales índices respecto a los capitales de inversión, ¿verdad? En bolsa de valores a nivel mundial, la economía está en problemas. Números rojos para las ganancias del capitalismo, ¿verdad? Igual empresas transnacionales de importancia a nivel mundial, Meta cae menos 5.15%, Tesla menos 4.01%, Meta se dice está descendiendo rápidamente, ¿sí? Del precio del cierre anterior en menos 5.15%, Tesla igual está descendiendo rápidamente, menos 4.01% del precio anterior. Y la otra noticia, Trump amenaza con aranceles del 200% al champán de Francia y otras bebidas como el vino, ¿verdad? Esa es la situación mundial actual. Se están registrando pérdidas de grandes compañías, de grandes empresas a nivel mundial, al parecer aparentemente por la política arancelaria que está aplicando en estos momentos Donald Trump. Esa es la cuestión. Bien, la mayoría de los titulares de la prensa a nivel internacional manejan la información de que esto es causa fundamental, causa principal, ocasionada por la política de Donald Trump, es decir, es el efecto de la política arancelaria de Donald Trump y por lo tanto el culpable de tal situación a nivel mundial que pone en riesgo a las economías del mundo es Donald Trump. De esa manera se está manejando la información en la prensa. Sin embargo, hay que aclarar que ya de antes de Donald Trump, la economía mundial estaba en crisis, la economía capitalista y sobre todo la economía imperialista
del principal representante de la economía capitalista, que es los Estados Unidos. Igual sus aliados, Francia, Gran Bretaña, Japón, estaban mostrando crisis económica, ¿verdad?, recesión en sus países, aunque no se reconoce, aunque no se reconocía, ¿verdad? Y se hablaba de cosas que eran situaciones temporales. Es decir, ya antes de Donald Trump estaba el problema. Entonces, desde mi punto de vista, la situación actual no la ha causado la política arancelaria de Donald Trump. La política arancelaria de Donald Trump simplemente ha incentivado una situación ya de por sí insostenible que ya existía desde antes. ¿Sí? La política de Donald Trump solo ha venido a abonar, ha puesto un granito de arena más para la incertidumbre económica a nivel mundial. La economía mundial, la economía capitalista ya estaba en crisis, ¿verdad? Donald Trump, en su afán de arreglar la economía de su país, de los Estados Unidos, ¿verdad?, partiendo de esta crisis en que ya estaba la economía de los Estados Unidos, como ya decía yo, no es de ahorita que se tienen problemas en Estados Unidos, de ahí que incluso se haya iniciado una guerra injusta allá en Europa, promovida por los Estados Unidos. Entonces el planteamiento de la crisis económica de los Estados Unidos, donde algunos investigadores, economistas, sociólogos afirman que la clase media prácticamente ha desaparecido en los Estados Unidos y que el 50% de la población prácticamente vive de los fondos, de los cheques que se le dan por desempleo, ¿verdad?, a los ciudadanos norteamericanos que no encuentran un trabajo, o que el trabajo no cubre, no llena sus expectativas porque no cubre sus necesidades. La crisis que estaba atravesando Estados Unidos desde hace mucho tiempo también explica el por qué Donald Trump llega al poder y por qué es apoyado por grandes sectores sociales de los Estados Unidos, sobre todo aquellos que han estado discriminados, que han estado aislados del progreso, que han tenido unos cuantos en la sociedad norteamericana, ¿verdad? Entonces, hablar de Donald Trump es el culpable, es querer esconder la verdad, es querer tergiversar los hechos, es querer esconder la verdadera fuente del problema, que es el sistema de producción en crisis capitalista, ¿verdad? La economía ya arrojaba números, desempleo por arriba del 4%, etc. Donald Trump simplemente complica la situación porque la complica ante ese panorama problemático de su país. Se plantea una solución, ¿verdad?, que no es la única solución que se ha planteado. Ya el gobierno anterior y los que controlan la economía de Estados Unidos, las élites, el pequeño grupo de grandes empresarios, pues su salida fue la solución, las guerras, ¿verdad?, provocar guerras. Y ahí tenemos la última guerra que se está viviendo en Europa, ¿verdad?, provocada precisamente con esa visión de solucionar el problema económico, de poderío y de influencia de los Estados Unidos en el mundo, y en este caso de una élite pequeña que gobierna Estados Unidos en los hechos, ¿verdad?
que son la mayoría ligados a la industria armamentista. ¿Era una solución la guerra? Bueno, Donald Trump, su solución para arreglar el problema de la economía estadounidense, pues son los aranceles, ¿verdad? Dice él, porque con eso supuestamente pretende, según su lógica, que puede estar equivocada, ¿verdad? Obviamente, no decimos que pues es correcto, es concreta, es real, pero su visión es, bueno, aplicar aranceles para regresar las empresas de Estados Unidos que están en problemas, ¿verdad?, de desempleo y generar empleo en Estados Unidos. Sí, provocar los aranceles para tratar de incentivar la economía interna, ¿verdad?, utilizando esos recursos para promover inversiones productivas, según lo plantea. O sea, lo que provenga de impuestos a inversiones productivas que den trabajo y vuelvan a reactivar la economía de los Estados Unidos con el objetivo de que la economía sirva a la mayoría de sus ciudadanos. Al parecer ese es el punto de Donald Trump. Entre otras cuestiones, como para México y otros países que está aplicando aranceles también, como un contrapeso a la delincuencia que se vive en esos países y que afecta a Estados Unidos, ¿verdad? Tráfico de drogas, ¿no? Tratar de parar eso, al parecer ese es su punto de vista. Entonces esa es otra manera, otra visión de solución del problema que, como ya decía yo, ya estaba en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estos simples aranceles? Pone en jaque a la economía mundial. ¿Sí? Lo que quiere decir que el capitalismo como formación socioeconómica pues ya pende de un hilo prácticamente, ¿verdad? Hay quienes afirman que se está transformando, que se está tratando de llegar a otro nivel para no desaparecer. Pero aquí los datos económicos, ¿verdad? Un simple aumento de aranceles, un porcentaje, ha hecho caer las ventas de grandes empresas transnacionales monopólicas que controlan el mundo a nivel de economía, ¿verdad? Es decir, el sistema está tambaleándose. Por eso esa política de Donald Trump, con apenas unos días de haber aplicado los aranceles, ya hay problemas en la economía, ¿verdad? ¿Y por qué el problema se acrecienta? Porque, pues, como ya decía yo, el problema es la crisis del capitalismo y el problema ya estaba. Y esto es una prueba más de lo endeble en que se encuentra actualmente el sistema de producción capitalista. ¿Y a quién está afectando? Aunque en algunos países como México se habla de que se está afectando a la gente de escasos recursos, al trabajador, a los pobres, no es así. Los números reflejan la afectación a la economía mundial, a grandes inversores, a grandes capitalistas, grandes empresarios, ¿sí?, grandes industriales, grandes organizaciones de inversión, ¿verdad?, que existen a nivel mundial, es decir, capitalistas puros. Entre ellos está el problema. ¿Y a quién está afectando esa política de Donald Trump? A ellos precisamente, ¿verdad? Y obviamente ellos son los que están buscando una defensa en contra de esos aranceles para evitar caer en crisis. La clase trabajadora siempre se le ha tenido con salarios bajos, nunca se ha protestado por el nivel de vida que se tiene, ¿verdad? Al menos por la clase empresarial y por los gobiernos. Nunca se ha hecho. Es decir, la clase trabajadora, independientemente de lo que suceda con esos grandes capitales, continuará igual, porque ha continuado desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Ha continuado con grandes deficiencias económicas, ¿verdad?, en la precariedad total.
ha vivido o vive casi en la subsistencia desde hace mucho tiempo y nadie de esos sectores empresariales, grandes empresarios, ni gobierno se ha preocupado ni ha levantado la voz para tratar de incentivar mejoras de vida en la clase trabajadora que sirva al capital, ¿verdad? En cambio ahorita, esto que está afectando a las empresas transnacionales fundamentalmente por la crisis que ya se venía viviendo y los aranceles de Trump, bueno, los gobiernos están intensamente alebrestados, ¿verdad?, en pie de guerra defendiendo precisamente a una economía que está totalmente en crisis, que está en manos 80-90% de grandes empresas transnacionales, ¿verdad? Están defendiendo a eso, no están defendiendo al pueblo. Igual los empresarios, obviamente, hacen bola contra la política de Donald Trump y es fácil entonces acusar a solo una persona, que la irracionalidad de Donald Trump, dicen, ¿verdad?, es irracional, está provocando la crisis a nivel mundial. Pues no, Donald Trump ha provocado la crisis, la está complicando nada más, que ese sería su único pecado, ¿verdad?, en su intento por resolver la debacle de los Estados Unidos, de su país. Y obviamente, desde su muy punto particular de vista y de quienes están gobernando ahorita Estados Unidos, pues lo que les interesa es sacar a Estados Unidos de la debacle y lo demás no importa. Al parecer esa es su visión. Si los demás les va mal, ellos no es su problema es Estados Unidos y por eso al parecer le está valiendo un comino aplicar los aranceles, aunque afectan a empresas transnacionales del propio país de Estados Unidos, pero que están en otras partes del mundo, ¿verdad?, instaladas, produciendo, y que se fueran a otras partes del mundo porque pagan salarios menores, porque tienen acceso a insumos, a materias primas baratas, y se fueron de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces esa es la situación. Esto no es nada más que un botón, significa un botón en el que se ve que el sistema cada día da para menos, el sistema capitalista internacional. Un simple aumento de aranceles le está afectando grandemente. Y por eso los gritos en Europa. ¿Quiénes gritan en Europa? Los grandes empresarios transnacionales. ¿Quiénes gritan en América? Los grandes inversionistas transnacionales. ¿Quiénes gritan en México? Los empresarios internacionales, ¿no? Los grandes grupos de empresas internacionales, de capital internacional. Y ahí donde estén y le está afectando, están lanzando el grito al cielo por esta situación de que sus ganancias, con un simple aumento de aranceles que están entre el 10 y el 15%, pues ya prácticamente están, como se dice, prácticamente están tronando, ¿verdad? Y por lo tanto, pues viene la guerra o está la guerra, en este caso contra la política de Trump. Ellos estarán contra la política de Trump y utilizarán todos los medios a su alcance para desbaratar esa política de Trump, ¿verdad? Y así, en ese intento de desbaratar la política de Trump que afecta a esos grandes intereses transnacionales, incluso en México el gobierno se alía con esas empresas transnacionales, ¿verdad? Y enmascara su actitud como defensa a la clase trabajadora, dicen al pueblo de México, cuando el pueblo de México no ha tenido
nunca participación ni beneficio de esos grandes capitales, ¿verdad? Ni lo tendrá. Al contrario, existe desempleo y cada vez el desempleo se incrementa. Probablemente con esta política se incrementa aún más el desempleo, pero ¿qué más da para el pobre, que para la gente de la clase trabajadora, ¿verdad? Ya ha aprendido a vivir por sí sola, a irse a la informalidad, como se llama, ¿verdad? Para tratar de subsistir. Y no tiene grandes cosas ni grandes bienes que perder, ¿verdad? En cambio, la clase alta capitalista, las grandes inversiones, grandes empresas, pues sí tienen millones de millones en activos. Sí tienen que perder, y por eso está la preocupación y por eso la acusación directa a que el problema es Donald Trump. Y no quieren reconocer que el problema es el sistema injusto de producción capitalista que se ha apropiado de la mayor parte de la riqueza del mundo y acumulado esa riqueza en unas cuantas manos, ¿verdad? Dejando en la vil pobreza a millones de ciudadanos del mundo, ¿verdad? Así de fácil. Y embaucan al trabajador, embaucan a la clase pobre de que es un problema de todos. No, no es un problema de todos, es un problema de las clases, de los grandes capitalistas.